Los Juegos del Calamar es una de las pocas series más vistas por todas las personas. No falta hablar mucho de lo que se trata, pero este resumen va principalmente para las personas que no la han visto. El Juego del Calamar es una producción surcoreana de drama y supervivencia que gira en torno a una competencia clandestina donde los participantes con dificultades financieras ponen en riesgo sus vidas al participar en los juegos infantiles letales. Son 456 individuos que acceden a una invitación para participar en juegos infantiles con un premio de 45.600 millones de wones en disputa, que sería un alrededor de 31.300.000 dólares. Pero para darle continuidad al video, debemos de desplazarnos para la época de la Guerra Fría, muy exactamente el comunismo soviético, donde este personaje que hablaremos a continuación es uno de los dictadores más grandes que tuvo el planeta, acabando con un aproximado de más de 8 millones de soldados y de 17 millones de civiles, ordenando arrestar a todos los principales doctores de Moscú. Con ustedes les presento a Joseph Stalin, o como algunos lo conocen, Stalin. Prepara tus oídos, porque estos son los Juegos del Calamar en la vida real de Stalin. En 1933, Goering Yagoda, director de la policía secreta, y Matt Bain Berman, encargado del Gulag, la entidad responsable de administrar los campos de trabajo forzado, idearon el gran plan. El plan consistía en trasladar aproximadamente 2 millones de personas a diversas regiones de Siberia y Kazajistán, con la meta de convertir cerca de 1 millón de hectáreas de tierra virgen en áreas productivas en un plazo de cerca de 2 años. En diciembre de 1932, los residentes de las principales ciudades fueron obligados a adquirir un pasaporte interno que acreditaba su vinculación con un empleo productivo o administrativo. El objetivo era depurar las ciudades de elementos considerados indeseables para el régimen, como delincuentes o personas que habían huido de la hambruna que afectaba a las zonas rurales. Entre marzo y julio, solo en Moscú fueron arrestadas más de 86.000 personas, sin contar los detenidos en las otras ciudades. El gran plan enfrentó un inicio complicado debido a las dificultades económicas que atravesaba la Unión Soviética. Cuando comenzaron las detenciones, el plan ya se había reducido a la mitad y Stalin se vio obligado a cancelarlo por completo en mayo de 1933. Sin embargo, aquellos arrestos antes del primer día terminaron en lo que más tarde se conocería como la Isla de la Muerte, en Nasino. Alrededor de 5.000 personas partieron de Tomsk el 14 de mayo a bordo de 4 barcazas de transporte de madera, sobre las que cubrían los 533 kilómetros hasta Nasino. Recibían apenas 200 gramos de pan por persona y solo contaban con 20 toneladas de harina, sin disponer de herramientas de ningún tipo. Pocos días después arribaron 1.500 prisioneros adicionales. Al poco de llegar estalló la primera disputa por la distribución de harina. Como solución se decidió dividirlos en brigadas de 150 personas, cada uno bajo el mando de un brigadier, responsable de repartir la ración entre todos. Pronto surgió otro problema. Al no contar con hornos, se vieron obligados a consumir la harina mezclada con agua del río, lo que provocó numerosos casos de disentería, una inflamación intestinal que causa diarrea con sangre. En poco tiempo, cientos de deportados parecieron debilitados por el hambre y el frío extremo. Muchos exhaustos se quedaban dormidos junto a las hogueras, solo para quemarse vivos o sucumbir al agotamiento. Otros cayeron víctimas de la brutalidad de algunos guardias, quienes golpeaban a los prisioneros con las culatas de sus rifles. Muchos prisioneros no resistieron las duras condiciones de vida y trataron de escapar en balsas hechas de manera rudimentaria, pero huir de esa isla de la muerte resultaba imposible. El lugar estaba cercado por tropas equipadas con ametralladoras que abrieron fuego contra aquellos que intentaban huir. Debido a la extrema escasez en ese infierno, pronto surgieron bandas y la violencia y los asesinatos y los robos se desataron. Cualquier objeto de valor se utilizaba para sobornar a los guardias.
Al 10.º día, la situación se deterioró aún más cuando se informaron los primeros casos de canibalismo en la isla. Los primeros en cometer estos actos fueron los criminales más peligrosos, acostumbrados a sobrevivir en condiciones extremas, quienes formaron pequeños grupos para intimidar y someter al resto. Los habitantes de un pueblo cercano se convirtieron en testigos de la pesadilla que se vivía en la isla. Una niña campesina de solo 9 años presenciou como una mujer fue atada a un árbol y apuñalada hasta la muerte por un grupo de personas quienes luego la devoraron. Durante ese periodo la isla sobrevivió una escena macabra, trozos de carne humana desgarrada, cortada y colgada de los árboles, mientras los claros se llenaban de cadáveres. Una enfermera del pueblo, Teófila Vilina, recordaba que en ocasiones los deportados llegaban hasta su apartamento. En una ocasión, por ejemplo, llegó una mujer a la que le habían cortado toda la carne de las pantorrillas para asarla y consumirla. Según Uglop, uno de los prisioneros acusados de canibalismo, solían seleccionar a quienes ya estaban moribundos y no mostraban ninguna intención de recuperarse. De las 6.000 personas enviadas a la isla, solo 1.000, a veces hasta 2.000, lograron sobrevivir. En el transcurso de varias semanas, entre 1.500 y 2.000 individuos perdieron la vida debido al hambre, a las enfermedades, asesinatos o muertes accidentales. Otros 2.000 habían desaparecido y su paradero resultaba imposible de determinar, presumiéndose muertos. Esta tragedia había permanecido desconocida para el resto del mundo, salvo a los habitantes locales y Vasili Veliko. Vasili Veliko, instructor del Comité Distrital de Narín del Partido Comunista, fue enviado en julio de 1933 a uno de los asentamientos para elaborar un informe sobre el progreso de la reubicación de los trabajadores. Sin embargo, en lugar de limitar su tarea inicial, Veliko se dedicó por completo a investigar los hechos ocurridos. Envió un informe detallado, fundamentando en los testimonios de decenas de supervivientes al Kremlin, donde causó un gran revuelo. Se vieron obligados a enviar una comisión especial a Nasino, que tras una exhausta investigación descubrieron 31 fosas comunes en la isla, cada una con entre 50 y 70 cadáveres. Más de 80 deportados y guardias fueron procesados, incluyendo 23 condenados a la pena capital por saqueo y asalto, y 11 por canibalismo. El mundo no obtuvo conocimiento de la tragedia de Nasino hasta finales de la década de 1980, poco antes del colapso de la Unión Soviética. Hasta en este punto del video nos podemos preguntar cómo es posible que una tragedia de tal magnitud haya sido silenciada durante tanto tiempo. ¿Crees que podría sobrevivir a tal maldad que se puede poner como similar a los juegos del calamar? Déjame tu respuesta en los comentarios. Casos como estos son los que uno se pregunta. En verdad hay personas que tienen ese corazón para poder aportar a sucesos como estos. Es muy duro uno contar esas historias, lo sé, pero son casos que para eso estoy yo, para que ustedes se informen un poquito. Así que no siendo más, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Muchas gracias por las personas que han visto mis videos, que lo están apoyando. No se les olvide darle like y suscribirse. Eso me hará saber que quieren más videos. No siendo más, nos vemos en otra noche terrorífica. Hasta luego.